Vecinos y vecinas del Partido de la Costa, muy buenas tardes. Hoy a la mañana mantuvimos una reunión con nuestro intendente municipal, Cristian Cardoso, y con una buena parte del gabinete encargado de lo que es el manejo de la cuestión epidemiológica y sanitaria, dentro de las reuniones que habitualmente mantenemos prácticamente a diario para evaluar el contexto de la pandemia por la COVID-19 y su repercusión en la región y en nuestro Partido de la Costa. Hoy a la mañana se realizó un examen exhaustivo y detallado de las cifras que maneja nuestro Partido de la Costa y de la incidencia de contagios por COVID-19 en nuestra población. Dentro de los análisis que evaluamos y dentro de las variables que manejamos con el Comité Epidemiológico y con el gabinete junto a nuestro intendente, hemos evaluado las siguientes variables que son de suma importancia dentro de lo que es la casuística por COVID-19. La ocurrencia de casos que en este momento se halla en el Partido de la Costa está dándose fundamentalmente en todas aquellas actividades que están protocolizadas, normatizadas y por ende que están reglamentadas para la prevención. Es decir, hemos notado en las últimas semanas un aumento sostenido de casos en la educación y todas las actividades que conllevan relacionadas con la educación, el ámbito laboral. Desde el punto de vista epidemiológico, el ámbito de trabajo se ha convertido en una nueva fuente de propagación de contagio de COVID-19. Todas las actividades que se realizan al aire libre, ya sea recreativas, deportivas o culturales, que también se hayan normatizadas, han redundado en un aumento de la incidencia de casos de COVID y también debido a la ruptura de la burbuja conviviente. Cuando hablamos de burbuja conviviente, hablamos de aquel núcleo familiar que convive, ¿sí? A eso se denomina la burbuja conviviente o burbuja familiar conviviente. En términos epidemiológicos, esta burbuja se ha pinchado. ¿Por qué? Porque se produce la combinación de diferentes tipos de burbujas, que son las casas en donde vive las diferentes familias. Se han mezclado familias directas, tíos, hermanos, primos, sobrinos, y obviamente la consabida reunión social que implica esa reunión familiar o bien las reuniones entre amigos. También las actividades laborales han conllevado un aumento del contagio por no respetar las normativas y los protocolos de higiene dentro del ámbito laboral o bien por sostener reuniones fuera del ámbito laboral entre los mismos integrantes del trabajo. Esto nos ha llevado a hacer una evaluación y nos ha llevado a tener en cuenta diferentes conclusiones respecto a estas variables de las cuales estamos manejando. Respecto a las normativas, y como ha insistido el intendente en numerosas ocasiones a través de los comunicados, de las redes sociales, a través de la difusión de las diferentes medidas de prevención, como se ha insistido en las diferentes conferencias de prensa, mediante quien en este momento les habla, y por muchísimos medios convencionales y no convencionales, se ha insistido enormemente en lo que es el respeto de las normativas y los protocolos de higiene. Hemos repetido en numerosas oportunidades que aquello que significa disminución en el distanciamiento, mal uso o no uso de tapaboca nariz, actividades que excedan lo que es el protocolo, como son las reuniones sociales entre amigos o la ruptura de la burbuja familiar conviviente, juntándose dos familias de diferentes casas. Este tipo de comportamientos y conductas han producido un aumento determinante en el número de casos. Cada vez que tenemos un contagio, cada vez que tenemos un contacto estrecho, aislado, implica una ruptura de las normativas y los protocolos vigentes. Excepto que se trate de familiar conviviente, ante lo cual es inevitable el contagio porque uno no anda dentro de su casa con su pareja, con su esposo, con su hijo, no anda con barbijo y no anda a 2 metros. Más allá de eso, cualquier otra circunstancia que se produzca de contagio entre personas no convivientes significa una ruptura de las normativas y los protocolos de prevención vigente.
Tal es así que inclusive en actividades que significan una exposición clara frente al COVID, frente al coronavirus, como por ejemplo la atención de pacientes COVID, ya sea en el ámbito de la salud, en el ámbito de la seguridad o en el ámbito, por ejemplo, inclusive hasta de defensa civil, los accidentes por contagio, por exposición a pacientes ha sido muy baja incidencia, menos del 0,01%. Esto implica que todos los contagios han sido los que se denominan contagios transversales o por contacto de índole social. Estas variables que analizábamos hoy con nuestro intendente Cristian Cardoso, entre otras cosas, nos dicen que la incidencia de casos cada 100.000 habitantes son de 391 casos cada 100.000 habitantes en nuestro partido de la costa, que el índice de duplicación ha superado el 1,3%, y que en las últimas semanas, en los últimos 14 días, ha habido más de 500 casos confirmados por COVID-19 en nuestro partido de la costa. ¿Qué significa esto? Que todos estos son parámetros de alarma, son parámetros que nos llevan a evaluar detenidamente las circunstancias que nos han llevado a este número de contagios y a estas cifras de contagios, sumado a que en las últimas 2 semanas también hemos tenido una ocupación de camas de terapia intensiva y de paciente crítico respiratorio superior al 85%. Entonces es como nosotros hablamos en numerosas oportunidades. Nosotros desde el Estado podemos implementar numerosas medidas para garantizar el acceso a la atención de todo paciente leve, moderado o grave que pueda estar contagiado por COVID. Podemos aumentar la capacidad instalada de atención de paciente crítico, podemos tener un montón de respiradores, podemos tener a todo el equipo de terapia intensiva y de atención de emergencias trabajando a pleno, pero llegado un momento, si no se respetan las consignas de prevención, nada de esto que les digo va a alcanzar. Entonces, es el momento en donde nosotros tenemos que pensar y tenemos que evaluar qué tipo de medidas pueden ser las necesarias para amesetar y tratar de disminuir la progresión de los contagios y qué medidas pueden hacer que nuestro sistema de salud, nuestra comunidad puedan afrontar la pandemia con el consabido menor riesgo posible, porque uno puede poner 50, 100, 200 camas, pero si los contagios no cesan, la ocupación siempre va a traer más perjuicio y por ende más morbilidad a nuestra población. Y no se trata solamente de hablar únicamente de estadística o de números fríos. Todos aquellos que somos habitantes, que somos vecinos y vecinas del Partido de la Costa, hemos visto cómo en los últimos días, cómo en las últimas semanas se ha ido algún ser querido, se ha ido alguien que conocemos y alguien que queremos, y se ha ido justamente por esto, porque el COVID grave no perdona y porque a pesar de la enorme campaña de vacunación y a pesar del excelente porcentaje de cobertura vacunal que hemos desarrollado en el Partido de la Costa, aún así el COVID se está manifestando de una manera también diferente. Hemos comprobado que el porcentaje de contagio se ha dado en un 75% entre pacientes de entre 25 y 65 años. Y que justamente este porcentaje y este grupo etario es el que todavía no está vacunado. Los pacientes mayores de 70 años han disminuido la infección y el contagio desde un 15 hasta un 7%. Hoy en día el COVID grave está afectando a pacientes menores de 60 años. Y ha fallecido gente joven. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque esta gente todavía no está dentro de lo que es el primer objetivo de vacunación, pero por sobre todas las cosas, porque tenemos cepas resistentes que están circulando, como la Manaus o la británica, y porque este es el grupo etario que se lo denomina población económicamente activa, población que trabaja, población que estudia, población que se reúne. Entonces, hemos decidido tomar una serie de medidas que apuntan a garantizar el cumplimiento de las normativas de prevención y, por sobre todas las cosas, proteger a nuestros vecinos y vecinas para que a partir de ahora podamos lograr contener esta curva de contagios y de esta manera empezar a garantizar que nuestra población no se enferme y no sufra, porque en definitiva esto causa sufrimiento para nuestros vecinos y vecinas.